Buenos días, estimados estudiantes. A continuación paso a explicarles cómo va a ser el proceso para sistematizar y analizar las entrevistas que ustedes ya aplicaron o están aplicando. Voy a compartirles aquí. Bueno, por supuesto que deben de tener ya las preguntas elaboradas, haberlas aplicado a la muestra que habíamos acordado. Es importante que ustedes hayan hecho un proceso de grabación o toma de nota al momento de realizar las entrevistas. Si ustedes hicieron una grabación de las entrevistas, el paso que sigue es transcribir. Deben de transcribir, es decir, coger el audio grabado y en una libreta o en el computador ir haciendo una transcripción participante por participante y pregunta por pregunta. Entonces, si ustedes entrevistaron a 5 participantes, toman el participante número 1, luego pueden colocarle un seudónimo o simplemente participante número 1 en la transcripción para no colocar su nombre real. Colocan la pregunta que le hicieron el participante y luego transcriben la respuesta que él dio. Escuchan la grabación y van transcribiendo exactamente como dijo la respuesta. Si grabaron la entrevista, si tomaron apuntes, pues ya con los apuntes sería suficiente. Entonces, después de tener los apuntes de la respuesta de los entrevistados o las transcripciones de las grabaciones de las entrevistas, ustedes van a hacer un análisis de las respuestas que ellos dieron. Entonces, este proceso que les voy a explicar lo van a hacer entrevista por entrevista. Entonces, van a colocar entrevista número 1. Le pueden colocar Rosa, María, un seudónimo o simplemente persona número 1. Colocan entonces, pueden pensarlo de esta manera, entrevistador o investigador, que serían ustedes, y colocan pues lo que ustedes le dijeron en la pregunta. Normalmente ustedes hacen una introducción, presentan la pregunta. Entonces es posible que en la grabación ustedes, que son los entrevistadores o investigadores, hayan dicho, bueno, muy buenos días, bienvenido, la siguiente pregunta es, entonces eso es lo que van a colocar aquí donde está entrevistador. La pregunta que ustedes le hicieron y cómo se la formularon. Donde dice Florecita, aquí donde dice Florecita, es un ejemplo de cómo llamamos a el entrevistado. Esta sería la respuesta del entrevistado. Entonces yo aquí voy a colocar la respuesta que dio el entrevistado a la pregunta número 1, en este caso, ¿no? Luego viene la pregunta número 2 y la respuesta de Florecita, la pregunta número 3, la respuesta de Florecita y así con cada uno de los entrevistados. Por eso le insisto, esto se hace entrevistado por entrevistado. Cuando ya yo tengo la respuesta de Florecita, que en este caso sería el entrevistado número 1, a la pregunta que yo le hice, entonces miren lo que vamos a hacer. Yo voy a analizar la respuesta que dio Florecita. Y yo, para hacer ese análisis, yo tengo que saber cuál es el objetivo de la entrevista, es decir, cuál era mi propósito. Que en la pregunta, ¿qué es lo que yo estoy investigando allí? ¿Cuáles son las percepciones sobre el riesgo suicida, el tema de violencia? Es decir, ¿cuál es el problema que yo estoy indagando? Como ya yo tengo claro cuál es el objetivo de lo que yo quiero investigar en esa pregunta, entonces yo me voy a la respuesta del participante. Y donde yo vea que él me da una respuesta coherente con lo que yo estoy o importante para lo que yo estoy investigando, yo vengo y lo subrayo, lo resalto. Por ejemplo, fíjense que aquí en la pregunta que les estoy proyectando, dice, ¿cuál es tu opinión con relación a los aprendizajes o conocimientos que has adquirido en esta materia, una materia de investigación? Entonces comienza aquí, el participante comienza a decir, pues sí, la verdad he aprendido muchas cosas, pues hasta ahí muchas cosas, no está diciendo nada en concreto. Como la mayoría de los conocimientos lo tenía un poco más en teoría y ahorita ya viene todo lo que es fundamentación científica, de lo que uno trae de bagaje educativo, tanto en práctica como de herencia, por lo más, Luego dice, lo más increíble es que uno empieza ya a hacer este aprendizaje como parte de uno. Entonces yo digo, wow, esto es importante para lo que yo quiero investigar. Entonces yo vengo y lo coloco, lo subrayo
y coloco entre paréntesis un código o simplemente la variable a la que está haciendo alusión la persona con la respuesta. Por ejemplo, si ustedes en su entrevista están averiguando sobre el tema de la violencia intrafamiliar o las consecuencias de la violencia intrafamiliar y la persona le dice, a mí me maltratan, con ocasiones me regañan y me pegan, pero yo me lo merezco, yo me lo busco. Entonces vemos cómo hay una parte de tolerancia hacia esa violencia, ¿cierto? Entonces eso es violencia, pero específicamente allí hay un tema de pronto de tolerancia hacia esa violencia. Entonces yo entre paréntesis coloco esa categoría, eso específico a lo que se está refiriendo allí la persona, que no me lo está diciendo, eso es una inferencia que yo hago, porque recuerden que el problema que ustedes están investigando debieron de hacer primero un análisis de la literatura científica para saber qué es violencia intrafamiliar, las características y demás. Entonces ustedes van a ir subrayando cada una de las respuestas que dieron los participantes. Van subrayando esa partecita, perdón, de la respuesta que está directamente relacionada con lo que ustedes quieren investigar y lo que están indagando en esa entrevista. Eso lo van a hacer con todas las respuestas que ellos dieron. Entonces, después de la transcripción, el siguiente paso es subrayar. Vamos a subrayar en las respuestas esa parte de la conversación que es importante y entre paréntesis vamos a colocar entonces por qué lo estoy resaltando, por qué lo estoy subrayando, por qué es importante, qué es lo que dice esa persona, a qué se refiere con eso que está diciendo la persona. Luego de eso, entonces, este ejercicio lo hago con todas las respuestas de cada uno de los entrevistados. Entrevistado 1, hago el ejercicio con todas las respuestas. Entrevistado 2, hago este mismo ejercicio con todas las respuestas. Después que ya yo tenga todas las entrevistas, entonces yo hago un cuadrito como este y voy a colocar. Aquí la categoría es lo que ustedes están investigando, ¿no? Yo aquí coloco gusto por la investigación o la categoría si están aprendiendo. Ustedes colocarán aquí violencia intrafamiliar, riesgo suicida, el tema de violencia de género, bueno, las adicciones, de acuerdo a lo que ustedes están investigando. Entonces yo aquí estaba investigando dos categorías. De pronto ustedes están investigando una sola o dos también. Entonces ya ustedes aquí, si tienen una sola categoría, la colocan aquí y van a traer en un cuadro, van a traer las partecitas que ustedes subrayaron, ya no todas las respuestas de cada participante, sino la partecita que ustedes subrayaron de cada participante. Entonces, fíjense que en la entrevista del participante 1, de pronto esta entrevista tuvo tres respuestas. Entonces, aquí yo me voy a traer no todas las respuestas, sino la partecita que subrayé en cada una de las respuestas del participante 1. Me voy a traer las partecitas que subrayé del participante 2, del participante 3 y así con cada uno de los participantes. Entonces, este cuadro será tan largo hacia la derecha o ancho de acuerdo al número de participantes que ustedes tienen. Lo pueden hacer en Excel también. Si tienen varias categorías que están investigando en la entrevista, entonces ustedes tienen que al momento de subrayar las respuestas del participante decir si esa respuesta es para la categoría 1 o para la segunda categoría. Por eso es que acá, cuando yo subrayaba, como estaba analizando dos categorías, yo le colocaba entre paréntesis si esa respuesta era para la primera EA, que es están aprendiendo, o si era para la segunda, que es gusto por la investigación. Aquí está gusto por la investigación. Si ustedes están investigando una sola, entonces colocan una sola aquí, una sola categoría. Bueno, entonces ya tenemos las partes subrayadas que son las que nos vamos a traer aquí en esta matriz que estamos haciendo. Cuando ya tenemos esa matriz con las respuestas ya filtradas o las partes más importantes de cada participante que están directamente relacionadas con la categoría, entonces ustedes van a hacer un subtítulo en el documento que diga análisis de los datos. Y aquí entonces ya ustedes mismos van a partir de las respuestas que dieron los participantes,
gusto por la investigación. Entonces van a analizar las respuestas de todos ellos y van a decir, y ustedes van a concluir qué tanto les gusta la investigación a los participantes. En el caso de ustedes, qué tanto se está viviendo la violencia intrafamiliar, qué tanto están ellos siendo adictos por el vapor. Es decir, que a partir de las voces de los participantes, ustedes van